Todos hablan de educación, pero pocos la explican. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Ya estamos de regreso en La Buena Educación, el nuevo espacio de ADN para profundizar justamente en todos los temas de educación que están en el último tiempo tomándose la agenda política y social de nuestro país. Estamos con Ernesto Treviño, que había dejado planteada una pregunta, Ernesto, respecto a si esta ley de inclusión que implica el fin del copago, de la selección y el lucro, necesariamente va a traer consigo el fin de la segregación o la inclusión definitivamente de todos los estudiantes. Exactamente, y estamos planteándole a Silvia Izaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos. ¿Cuál es tu expectativa, Silvia? ¿Qué nivel de inclusión y de reducción de la segregación podría generar una ley como la que fue aprobada recientemente? La ley, en primer lugar, no aborda el tema de los niños que hoy día están desertando de la educación escolar. Es decir, ese nivel de inclusión no está siendo abordado con esta ley. No creo que aumentemos la tasa de graduados de educación media con esta ley. Perfecto. Es decir, perdón Silvia, se hace cargo de una primera etapa, que es que todos puedan entrar, pero no necesariamente que todos puedan salir, o que la mayor cantidad de estudiantes puedan salir, que es un problema también igual de importante. Exacto, o sea, el foco no está en los que hoy día están desertando del sistema, el foco tampoco está, si nos fijamos bien, en los niños con necesidades especiales. Podemos después entrar en detalle en eso, pero tampoco está el foco ahí. Esta ley tiene el foco en la segregación socioeconómica, y me parece que, o sea, lo que dice la evidencia, tenemos poca evidencia, pero lo que dice la evidencia es que el factor que más influye en la segregación socioeconómica es la segregación residencial. Y Chile es un país muy segregado, es un país con demasiadas diferencias socioeconómicas, eso se ve reflejado en la distribución en la ciudad, ¿verdad? Y eso tampoco lo aborda la ley. Pero lo que sí hace esta ley es que elimina trabas adicionales a esas, como por ejemplo el financiamiento compartido. Es evidente que una familia que no tiene 30.000 pesos mensuales para mandar a su hijo a un colegio, hoy día con esta ley va a poder acceder a esos colegios, y eso entonces significa que puede haber una mayor inclusión desde ese punto de vista. Y lo mismo con las selecciones, es decir, colegios que antes seleccionaban, no sabemos cuántos son, ¿verdad? Pero si los había, ya eso no va a ser posible, o al menos va a ser mucho más dificultoso, de manera que podríamos observar una mayor inclusión, pero cuánto no sabemos, porque tendríamos que ver cuánto pesa efectivamente el copago y en la selección, porque muchas veces, y también es importante decirlo, los colegios con copagos altos están en barrios de nivel socioeconómico más alto, en manzanas, donde las casas, ¿verdad?, tienen un mayor valor comercial que los colegios sin copago. Sí, ahí hay un punto que me parece que es súper interesante de analizar. Cuando uno ve modelos exitosos a nivel internacional en temas de educación, bueno, uno ve también qué es lo que pasa más en lo macro con el tema de la segregación territorial, que es muchísimo menor a lo que existe en nuestro país. Y cuando comenzó toda la discusión respecto a la reforma educacional, se decía, bueno, lo ideal sería que uno pudiera ir al colegio de la esquina, ¿no? Y que finalmente se pudiera juntar con el hijo de no solamente el doctor, sino que también del carpintero, o de, da lo mismo, la profesión que sea, pero que no haya ahí una segregación en términos socioeconómicos. Pero el problema es que si uno plantea esa idea aquí en nuestro país, inevitablemente se van a mantener bastante similares las cosas a las que están, es decir, vamos a seguir juntando a los hijos de los doctores en una parte y a los hijos del carpintero en otra parte. Sí. ¿Cómo se soluciona eso? Ahora, pero una pregunta, hay dos cosas. Entonces, la expectativa podría ser, bueno, nuestro límite que tenemos es la segregación residencial, es decir, la segregación escolar tendría que ser al menos igual a la segregación residencial. ¿Puede ser eso? No, porque también está la autoselección de la familia. Ya. Ese es un punto, y lo que se observa en la evidencia internacional es que aquellos sistemas donde los padres pueden elegir el colegio de sus hijos tienden a autoseleccionarse, y por lo tanto a hacer mayor la segregación que en aquellos sistemas donde no existe la libertad de elección. Sí, estoy en general de acuerdo. La segregación educacional la genera la segregación residencial, es decir, son motivos extra sistema escolar, extra política educativa. Y eso tiene que ver con políticas sociales, distributivas, y que es etcétera. Mucho más de fondo y de largo plazo. En ese sentido, no cargarle la mochila a la educación. Pero también, por otro lado, por razones educacionales. Y en ese sentido, este triunvirato, selección, bueno, el lucro no tiene que ver con esto, pero selección y copago, tiene un efecto. Hay discusión entre los académicos cuánto es el efecto. Una pregunta empírica, si va a ayudar a disminuirla, no sabemos.
Pero yo creo que aquí hay el tema de la elección de escuela es importante. A mí me ver como un caballo de Troya, porque en la discusión del año pasado de derecha a izquierda, como todos estábamos de acuerdo que la niña bonita aquí era la selección. Perdón, la elección. Todo su argumento era, tenemos que preservar la elección, eliminar barreras de entrada, copago, selección para posibilitar elección. Es decir, y por que, otro lado, los papás elijan. pudieran elegir y no el los establecimiento colegios. su preferencia. Y no los colegios. Y la derecha, en virtud del principio de libertad de enseñanza, también la elección. Pero la evidencia empírica afuera lo que muestra donde no hay ni copago ni selección, donde hay sistema centralizado de distribución de cupo, de admisiones, es la elección la que produce la segregación, y en Chile va a estar intacta. Entonces no sabemos en verdad, quizás va a disminuir la segregación escolar marginalmente, porque vamos a tener un efecto muy poderoso actuando, que es la elección. Y en una sociedad como la chilena, bien desigual, puede tener un efecto. Recién estamos con estudios de elección, digamos, sociológico, y lo que sabemos que es muy poderoso su efecto, y cómo la usan las familias. Entonces, ¿esto va a disminuir la segregación escolar? Es una pregunta, no es la bala de plata, etcétera. Sobre todo porque las familias que tienen más recursos se preocupan más por investigar las distintas escuelas, averiguar cuáles son las mejores. De hecho, en promedio postulan a más colegios, ¿verdad?, que las familias más vulnerables, que por lo general simplemente ponen al hijo al colegio más cercano del hogar. Ahora, cuando fue toda la discusión respecto al tema de la libertad de educación, ¿no?, que reclamaban mucho y que supuestamente se iba a acabar con el nuevo sistema o con la reforma, se estaba hablando de una libertad de educación un poco ficticia. O sea, cuando decimos, bueno, yo elijo el colegio de mi hijo, pero en realidad depende de cuánto tengo en el bolsillo para poder pagar. Ahí también hay un tema que se estaría eliminando a raíz de la implementación de la reforma y en el fondo el fin de todas estas barreras de entrada que tenían los colegios hasta ahora. Sí. Lo que está haciendo la ley, a mi modo, es un rebalance de poder, porque en este momento los establecimientos escolares tienen mucho poder respecto de las familias. ¿Demasiado? ¿Más del que debieran? En mi opinión, sí. En mi opinión, dicho que no sabemos tanto sobre la selección, dicho eso, solo uno puede, mirando cómo se organiza el sistema escolar, es decir, que tú postulas, digamos, cada colegio tiene su sistema de postulación. En general el mundo no es así. Hay sistemas centralizados a nivel local que organizan las postulaciones. Y eso significa que esto está en la mano de los colegios. Ellos deciden. Hay algunos que deciden más que otros, pero nuestro estudio de selección lo que encontró fue región metropolitana, 700 establecimientos, y lo que nosotros encontramos es que 1 de cada 2 directores autorreportó y admitió que usaba práctica selectiva, es decir, usaba procesos de admisión orientados a otorgar o no un cupo. Porque nosotros tratamos de... Incluso en grados en donde escolares o en cursos donde estaba prohibido. O sea, lo que nosotros hicimos fue diseñar bien la encuesta para poder despejar esto, porque nuestra pregunta era, ¿la ley es o no coactiva? ¿Se cumple o no la ley del 2009? Esa era la pregunta empírica. Y el trabajo campo fue el 2013. Y entonces lo que tratamos de hacer es despejar prácticas de admisión orientadas a un diagnóstico respecto a aquellas que son orientadas a decidir si se otorga o no un cupo. Y 1 de cada 2 directores admitía que lo hacía. ¿Y qué práctica? Esto es primero a sexto. Pruebas eran las que menos se usaban. Y las que más se usaban era la sesión de juego. ¿Y en qué consiste la sesión de juego? La sesión de juego pone a los niños en una situación ficticia, en un aula, y entonces un grupo de profesores, psicopedagogos, etcétera, lo que tratan de hacer es que los ponen a jugar, a dibujar, etcétera, le hacen alguna actividad que dura 2 horas, y lo que tratan de detectar ahí es lo que los psicólogos educacionales llaman funciones ejecutivas, es decir, mirar la capacidad de los niños de concentrarse en la tarea, de autorregularse, de cómo interactúa con el compañero, de cómo sigue al profesor, la instrucción, etc. Y eso tiene que ver con las potencialidades que podría tener ese niño. Eso predice el desempeño. Y una pregunta que yo siempre me he hecho, yo que soy mamá, he pasado por procesos de selección de colegio, ¿se puede realmente en un periodo de tiempo tan corto como es 2 horas, 3 horas? Hay colegios que los hacen en más largo tiempo, pero
poder establecer si un niño va a ser capaz o no, si va a tener esa potencialidad, cuáles son sus habilidades? ¿Se puede hacer en un periodo de tiempo tan corto? Son predictivas, pero por supuesto que hay un margen falibles. de error. Claro. Falibles, absolutamente, Claro. pero son predictivas. Pero una cosa importante, yo leí tu estudio, Alejandro, y ustedes lo que hacen es exactamente preguntar qué prácticas ellos establecen, ¿verdad?, o implementan en los procesos de selección. Pero ustedes no establecen en ese estudio cuántos niños quedan fuera de ese colegio por estas prácticas. Y lo que uno observa a nivel macro, a nivel de país, ¿verdad?, es que hoy día tenemos cada vez menos niños. O sea, hoy día hay 400.000 niños menos en el sistema escolar que hace 10 años por la baja en la tasa de crecimiento, y tenemos muchos más colegios, ¿verdad? Y lo que también uno observa es una lucha feroz de propaganda de colegios que están tratando de, en el fondo, buscar más niños para aumentar la matrícula. Entonces yo creo que hay una combinación de colegios que de verdad no ponen ningún estándar o aplican estas pruebas, pero aceptan a todos, y otros colegios que sí son mucho más selectivos y que seleccionan a sus alumnos, pero que yo pienso que son pocos, pero no tengo la evidencia para decirlo porque la verdad es que no tenemos. Es que no sabemos porque, por ejemplo, estudios de selección en el mundo existen, pero ¿cómo lo hacen los investigadores? Toman las bases, como son centralizados a nivel local, es decir, todos los padres postulan a un lugar, Claro. a una agencia local, etcétera, eso está en las bases de datos. Entonces ellos toman las bases de datos y después además pueden saber a quién se le otorgó el cupo o no. Y entonces pueden saber lo que Silvia dice. Acá es imposible saber eso. No podemos saber porque cada colegio tiene su propio hay sistema. una falta de transparencia ahí tremenda. ¿Cómo va a ser a partir de la reforma educacional? El tema de la selección también ha dado para mucha polémica, se ha hablado de esta famosa tómbola. Bueno, tenemos que seguir conversando de este tema y otros que nos quedan, por supuesto, en adelante aquí en La Buena Educación. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a revisar lo que ha sido esta semana en materias de educación. Ha sido una semana movida, con paro de profesores, movilizaciones, etcétera. Juan Guerra preparó todo un resumen respecto a esta semana en educación. Se terminó la luna de miel entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación. De nada sirvió hasta ahora que Nicolás Eizaguirre visitara en marzo de 2014 a la dirigencia del gremio docente como señal para que la reforma tuviera en el centro un cambio en la formación, desarrollo y mejoras salariales y laborales de los profesores. Luego de 3 meses de negociaciones entre los equipos técnicos de las partes, no hubo acuerdo sobre el piso salarial, que para los dirigentes debe ser de 1 millón de pesos bruto, mientras que el Mineduc ofrece 800.000 y 950.000 pesos para iniciar la carrera. Sin embargo, lo que movilizó a nivel nacional a los profesores con paros y marchas es la certificación a la que serán sometidos para ascender en 5 tramos, lo que a juicio del presidente del gremio, Jaime Gajardo, asfixia el trabajo docente en el futuro. ¿En qué consiste la certificación? En que yo, para ingresar a la carrera, como para avanzar en los tramos, requiero desarrollar 2 instrumentos. Uno que es una prueba disciplinaria y otra que es un portafolio, pero que hoy en día existe la ley 20.501, que ya tiene y contempla una forma de evaluación. Y hay una ley de evaluación general, por lo tanto, ahí hay 2 evaluaciones. Y además se agrega a esto, donde también se contempla esta otra forma de evaluación. O sea, tendríamos 3. Y eso claramente es agobio, estrés laboral. El proyecto apunta a profesores del sector público como los del sector particular subvencionado y promoverá una trayectoria de desarrollo profesional en 5 tramos, 3 obligatorios y 2 voluntarios. Se plantea un año de inducción acompañado por un mentor certificado. Luego de este periodo, el docente nuevo debe someterse al proceso nacional de acreditación para ingresar a la carrera. Solo después de esta acreditación, el profesor ingresa a la carrera profesional docente, que cada 4 años deberá someterlo a certificaciones para aumentar sus ingresos. Los tramos son inicial, temprano, avanzado, superior y experto. El esquema fue defendido por el ministro Nicolás Eizaguirre para atraer a los mejores estudiantes a la hora de elegir las pedagogías. Porque a nosotros nos parece fundamental que el tema de certificar las capacidades didácticos, pedagógicas y en la disciplina sean los elementos fundamentales para, digamos, ascender más rápidamente en los salarios respecto a lo que hoy día ya tendrían garantizado. Porque así y solo así es que vamos a poder atraer realmente a los jóvenes con más vocación y con más talento a la carrera docente. Con los profesores marchando lunes y miércoles por las calles de Santiago, la paralización de colegios municipales y la petición de una mesa de diálogo, el Ministerio de Educación citó a la dirigencia del gremio docente para entregarles una carta invitándolos a limar las diferencias, pero en el Congreso
Esto desató la molestia del presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, quien adelantó medidas radicales en el marco del paro que se desarrolla. Que vamos a pedir que se retire el proyecto de ley y la próxima semana continuará todo el proceso hacia adelante. Eso significa que el paro indefinido continúa, significa que vamos a hacer ollas comunes en toda la región del país. Los profesores terminaron su semana entregando una carta a la presidenta Michelle Bachelet explicando su rechazo al proyecto de la carrera docente, sin que hasta ahora se vislumbre un nuevo acercamiento con el Ministerio de Educación. Es tu vida que tienes a mano, es la medida que cantan tus cantos.